Hola, soy Patricia Correa, vengo trabajando en Urabá hace 29 años. Empecé con Cultivo Santa María del Monte, luego pasé a Banacol, estuve trabajando en Venezuela como gerente de producción, luego volví aquí a Tropical, estoy como asistente de agricultura. ¿Cuáles son las recomendaciones para un buen diseño de finca? Lo primero que hay que hacer es tener un análisis de suelo, luego la disponibilidad de agua, vías de acceso, eso es como lo más importante para poder hacer un diseño de finca. ¿Qué clones utilizar o cultivar y por qué? Yo utilizaría Valerie, es una variedad resistente a todos los cambios bruscos de temperatura, tanto como invierno como en verano. La variedad más productiva es el gran enano, pero esta variedad gran enano tiene el gran inconveniente de que se estresa demasiado, tanto en invierno como en verano. Las plantas abortan, los racimos se van apiñando, entonces causa grandes pérdidas en merma. ¿Qué densidad utilizar y por qué? La densidad de población a utilizar depende mucho del suelo, de la calidad de suelo, porque hay suelos muy sueltos y suelos muy arcillosos. Yo utilizaría en suelos arcillosos y francos, utilizaría 1750 matas por hectárea. Y en suelos arenosos ya la población sería mucho más alta, por ahí de 1800 a 1900 matas, la variedad Valerie. ¿Cuál forma de siembra utilizar? Utilizaría 3 bolillos o en triángulo. ¿Por qué? Porque hay más espaciamiento espacial de las plantas y caben más matas por hectárea. ¿Cómo saber qué necesita mi finca para poder tener una buena fertilización adecuada? Lo primero que tengo que tener es un buen análisis de suelos. De acuerdo al análisis de suelos, yo puedo hacer un buen diseño de nutrición de la finca. ¿Cuáles son los errores típicos en el manejo de la nutrición de una finca de banano? El error es que desconocemos el análisis de suelos, no lo tenemos en cuenta para poder mirar cuáles son las deficiencias que tenemos y poderlas corregir. ¿Qué cantidad de fertilizante debería consumir una planta en promedio? Eso es de acuerdo a la extracción del cultivo, pero lo normal es que en banano se utilicen 350 kilogramos de nitrógeno y 700 de potasio. ¿Cómo hacer un manejo progresivo de aumento de consumo por planta cuando mi plantación pasó por abandono o mala nutrición? Primeramente vuelvo a hacer otro análisis de suelo. De acuerdo al análisis de suelo veo cuáles son las carencias de nutrientes que tiene el suelo y la fertilización empezaría a hacerla por interciclo, o sea, de a poquitos para que la mata vaya asimilando mejor el fertilizante. ¿Existe algo como un presupuesto ideal para la nutrición? Ideal no. Cuando me vuelvo como muy repetitiva, si tenés el análisis de suelo, usted puede saber qué fertilizante se puede utilizar en el año. Ese es el indicador que nosotros tenemos. ¿Con qué frecuencia debería de utilizarse los análisis foliares y de suelos, tanto químicos como físicos y por qué? El análisis foliar cada año y los análisis de suelos entre 2 y 3 años. ¿Cuál es la mejor forma de hacer una enmienda para un suelo con mucho aluminio o cadmio? La fertilización para mí, sería al voleo e incorporada. ¿Por qué es necesario tener un mapa de suelos en la finca? El mapa de suelos es una guía que nos va indicando qué fertilización podemos tener, qué cantidad de matas podemos tener en ese suelo. ¿La fertilización debería ser por personal, jornal, voleo o fertirrigación por riego? La mejor fertilización sería el fertirriego. ¿Por qué? Porque la mata realmente coge los nutrientes que necesita y no se pierde por lisivación ni por lavado. Pero hay que hacerla personal, cada mata hay que darle su dosis correcta. ¿Qué opina acerca del uso del riego en la región de Urabá, donde caen 3.000 milímetros al año? Bueno, el sistema de riego con 3.000 milímetros no es necesario, pero como hay extremos, mucho invierno y mucho verano, no siempre hay que utilizarlo en el verano para poder tener una aparición parejita. ¿Qué enfermedades son las que más problemas presentan por cada región o provincia? Bueno, la primera enfermedad es la cigatoca.
sigue el moco, que son las enfermedades que más costosos le salen al mundo bananero. Y ahora estamos con el miedo que nos entre el fusario, sería devastador. ¿Qué prácticas culturales son necesarias para evitar vectores de enfermedades? Lo primero sería un buen control de todas las labores, de maleza, de fertilización, de drenaje. Y segundo, utilizar semilla certificada. ¿Cuáles son las prácticas culturales a tomar en cuenta hoy en el 2023 en una finca de banano en el mundo? Pues la práctica es semilla certificada. Segundo, la labor del MIS, porque es la enfermedad la cigatoca la que nos está causando pérdida de fruta por calibración. Entonces serían las dos, o sea, el control del fusario y de todas esas enfermedades con semilla certificada. ¿Qué indicadores de labores debemos tener en cuenta para tomar una buena decisión en campo? El primer indicador es tener una buena red de drenajes. Segundo, la fertilización, y la otra es el número de hojas a cosecha, porque de acuerdo a eso podemos tener una buena cosecha, pues sin precortar la finca y sin tener mermas altas. ¿Cuáles son los principales retos para la producción de banano hoy en día? El reto más grande es evitar la entrada del fusario, y segundo, los insumos, porque los insumos en banano o en el sector agrícola no están subsidiados. Si estuvieran subsidiados, bajarían mucho la carga para poder producir. ¿Cuánto está produciendo una finca promedio en la actualidad en Colombia? En Colombia, 2.200 cajas por hectárea, que es muy bajito. Nosotros deberíamos de estar sacando más de 2.500 cajas por hectárea. ¿Por qué crees que ha sido tan complejo el desarrollo y el uso de clones resistentes a enfermedades como el Fusarium? ¿Crees que las entidades públicas deberían trabajar en ello? Los estudios de crear variedad de resistencia es a largo plazo, se demora por ahí 10 años. Y lo otro es el consumidor final, porque el consumidor final es muy exigente en cuanto al gusto del banano. Entonces las variedades que están creando ahorita son muy astringentes y no les está gustando a los consumidores finales. Y tanto las entidades públicas como las privadas deben de meterle a la investigación. ¿Qué crees que puede cambiar en los próximos años? Debido a este cambio climático, las plantaciones están mostrando muchas enfermedades, mucha baja productividad debido a los excesos de invierno y los cambios bruscos de verano también. Entonces esto afecta mucho la producción de banano. Y la otra cosa es la mano de obra. Ya a la gente no le gusta trabajar en el campo. Entonces es un reto muy grande. ¿Qué tipo de tecnologías te gustaría que estuvieran inventadas? Para mí la que deberían de inventar es automatizar completamente las empacadoras. ¿Por qué? Porque no hay mano de obra y es un proceso que es más fácil con robot o con máquinas hacer ese proceso. El trabajo del campo es un poquitico más complicado por el desnivel del terreno. ¿Cuáles han sido los peores errores que has cometido? El error es copiarle a los vecinos, o sea, nos dicen que en Guatemala, que en Costa Rica, que en otros países siembran así y nosotros no podemos implantar la tecnología de ellos aquí porque nosotros somos unos suelos completamente distintos. ¿Cuáles son los errores típicos que ves en otras plantaciones? Que somos muy copiadores de lo que hacemos en las otras fincas y no tenemos en cuenta qué clase de suelos tenemos en nuestros suelos. ¿Qué cambios has visto en la agroindustria de banano? ¿Cuáles te gustan? Me está gustando que ya estamos metiendo mucha tecnología en los procesos de empacadora y de campo. O sea, antes no sabíamos, todo era como a la imaginación de cada uno, el peso del racimo, la merma, todos eran casi que datos inventados. Ahora tenemos una tecnología, Xioma nos ha ayudado mucho a tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que nos arroje los racimos por hectárea o lo que todo está entrando en la empacadora, podemos saber qué lotes son malos, qué lotes son buenos y cómo podemos mejorar. ¿Cuáles no debieron ocurrir? ¿Qué cambios? Antes en las fincas teníamos unos campamentos y en los campamentos estaban los papás con sus hijos y los padres les enseñaban en vacaciones la labor. Entonces
había más sentido de pertenencia, eso creaba que el trabajador le gustara, había sucesión de relevo. Ahora no hay sucesión de relevo, sacamos la gente de las fincas, que había que hacerlo por norma, pero perdimos un gran valor, la mano de obra. ¿Cuáles son los principales retos que ves en los próximos años? El reto más grande es conseguir mano de obra, porque de verdad que en los últimos tiempos no tenemos con quién trabajar, entonces las fincas que eran tan productivas tenemos que dejar de hacer unas labores o aplazarlas para poder cumplir. Y en todos los cultivos, si la labor no se hace el día que es, el campo no perdona, la mata no le dice, no, pues qué pena que no hay gente, no, eso hay que hacerlo porque hay que hacerlo. ¿Cómo hicieron para mantenerse en los momentos difíciles? Yo creo que este cultivo y Urabá es mágico, entonces tanto la zona como la gente fue la unión de todos los amigos, de todos los dueños de la finca que nos hicieron fortalecernos cuando había miedo, cuando habían esas masacres, cuando habían esas cosas. Creo que nos fortalecemos mucho y el amor a lo que hacemos. ¿Qué preguntas le harías a técnicos de Ecuador, Colombia, México, Guatemala, entre otros? ¿Cómo podemos elevar la productividad en la zona, cierto? Eso es lo que nos está matando ahorita, que somos poco productivos y le estamos echando la culpa al suelo y a los fertilizantes que estamos echando. Entonces, sí estamos cumpliendo con las recomendaciones que son, o seguimos trabajando empíricamente sin contar con toda la tecnología que hay, porque ahora podemos georreferenciar dónde hay una mata enferma, todos los cultivos, y yo creo que no estamos utilizando esa tecnología. Entonces, ¿qué nos pueden ayudar ellos a que hagamos más práctico, que no nos metamos a cosas muy, muy grandes, sino unas cosas más prácticas, porque la gente de campo, el trabajador no entiende tantos mensajes tecnológicos, no hay que hacerlos mucho más prácticos? ¿Cómo lo podemos hacer más fácil? Bueno, quiero agradecerle a Xioma por esta oportunidad, me siento muy orgullosa de que me hayan escogido. No soy la mejor, pero ahí quiero como transmitirles el amor a estos cultivos. Si todos los profesionales empezamos a querer el cultivo, a sentirlo de nosotros, podemos sacar esto adelante. Para uno trabajar en el campo se tiene que enamorar de esto. Si uno no se enamora de lo que hace, no va a progresar. Muchas gracias.